Bueno, último bloque de DEF TV, estamos con Fabián Calle, nuestro columnista de defensa. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas noches, Muriel. Bueno, en el bloque anterior hicimos ya alusión, ¿no?, al tema que vamos a abordar con vos en este bloque, ¿no? Esta sensación que tiene Rusia de sentirse amenazada por la OTAN, que está cerca de su frontera, y esta voluntad de rearmarse. A ver, desde tu conocimiento, sos especialista en el tema, ¿cómo calificás esto que ha sido noticias en los últimos días? La historia rusa tiene un síndrome que es el del acoso y el de la invasión. Está en el ADN ruso desde la época de los zares hasta Putin, digamos, ¿no? Ha habido muchos cambios del zarismo al comunismo, pero como dice el que fue un gran especialista estadounidense de Rusia, que hizo la estrategia contra la contención al comunismo en el 46, que era George Kennan, decía, hay una permanente, que es el sentido de agresión del mundo exterior que ha sentido la historia rusa, sea de los tártaros, de los musulmanes, de los alemanes y después de los Estados Unidos, ¿no? Esta idea de que es un pueblo que es acosado, que además es 1/3 de la superficie terrestre del planeta, ¿no? Y limita con todo tipo de potencias, con China, con Japón, con Alemania, ¿no? O sea, si uno no entiende la historia, digamos, cuán enraizado está el tema del acoso, uno no puede entender muchas de las pulsiones o de las reacciones rusas, gobierne quien gobierne. Si te parece, Fabián, vamos a ver ahora el informe que tenemos preparado sobre este tema y seguimos charlando. Vamos. Adelante. Con el quinto presupuesto militar más grande del mundo, Rusia es uno de los 5 países con armas nucleares reconocidos y posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo. Hoy el país vive un proceso sin precedentes de rearme y modernización militar. Nuevos sistemas armamentísticos entran en funcionamiento en todas las esferas: defensa aérea, misiles estratégicos, aviones de combate, buques de guerra, misiles balísticos lanzados desde submarinos, artillería y blindados. First up this morning, the world's most powerful non-nuclear bomb has been successfully detonated by Russia. The resulting mega blast was said to be as potent as an atomic explosion, but without the radioactive fallout. No information of where this test took place, no sound of the explosion. You're watching the testing of what Russia says is the world's most powerful bomb. Tests show its effectiveness and capabilities are comparable to nuclear weapons. At the same time, use of this weapon doesn't damage or pollute the environment, like a nuclear weapon. Russia's defense ministry says its development does not contradict any of its international arms agreements, and insists that it is not a start of a new arms race. Durante el 2007, Rusia multiplicó sus anuncios de fabricación de nuevos armamentos estratégicos y convencionales e incrementó en grado notable sus exhibiciones de fuerza militar, nuclear y convencional ante Occidente, para mostrar la voluntad de mantener sus ambiciones de superpotencia e influencia internacional. 3 buques de la Marina rusa, encabezados por el cazasubmarinos almirante Chabanenko, llegaron a La Habana en la primera visita de una fuerza naval de ese país a Cuba desde la desaparición de la Unión Soviética. Una flotilla de buques de guerra rusos van a atracar en Cuba, donde van a realizar varios actos con el régimen de la isla. El presidente Medvedev ha reiterado que la relación entre ambos países se encuentra en su mejor momento. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha expresado recientemente su confianza en que las autoridades cubanas permitirán el atraque de los buques de guerra rusos tras la firma de un acuerdo al respecto con Venezuela. Desde el fin de la Guerra Fría y con la ampliación de la OTAN con socios confiables de las ex repúblicas soviéticas de Europa del Este, Estados Unidos consiguió la consolidación de su poder geopolítico y militar estratégico en la región, en desmedro de Rusia, que ve afectadas sus fronteras y áreas de influencia. Rusia anunció la suspensión de la cooperación militar con la OTAN. Rusia lo comunicó oficialmente, una drástica decisión y una de las consecuencias de la crisis con Georgia. Hace 3 días, la Alianza Atlántica suspendía sus contactos formales con Moscú y el Kremlin le respondió interrumpiendo temporalmente su cooperación militar.
Muchos analistas consideran esta nueva demostración rusa de poderío bélico como una advertencia al Pentágono en sus intentos por atacar Irán y que las relaciones entre las dos potencias se vieron resentidas luego de la operación bélica del Kremlin en Georgia. La administración de Obama busca un entendimiento con los rusos, diferenciándose de la política de misiles de George W. Bush. President Obama has indicated more than once that America needs to figuratively hit the restart button where our relationship with Russia is concerned. Well, that was the backdrop today as his Secretary of State, Hillary Clinton, met with her Russian counterpart in Geneva. She gave him a novelty gift, an actual restart button. We want to reset our relationship. And let's do it together. So we will do it together, okay? Thank you very much. You are very welcome. La lucha de los Estados Unidos contra el terrorismo es vista con recelo por Rusia. La posibilidad de un ataque en Irán está siempre latente y el Kremlin no puede permitir una presencia norteamericana tan cerca de sus fronteras. Esta vez será un botón de reset lo que impida una nueva guerra fría. Fabián, antes que nada sacarnos de una confusión, ¿no? Porque por un lado ahora se reúnen en Londres, en el G20, Rusia con los Estados Unidos, y parte de los temas de la agenda era el desarme nuclear, y por otro lado Rusia anunciando este plan tan ambicioso, ¿no?, de reinversión en material bélico. Bueno, acá lo que sucede es que Estados Unidos y Rusia, y antes la Unión Soviética, desde principios de los 70, firmaron sucesivos acuerdos. Primero se llamaron SALT, SALT 1, SALT 2, a partir de la década de los 90 se pensaron a llamar tratados START, que lo que trataron de hacer era controlar primero el crecimiento y después de la Guerra Fría empezar a reducir la cantidad de cabezas nucleares estratégicas. Las cabezas nucleares estratégicas son las cabezas nucleares que van en los misiles intercontinentales, quiere decir los misiles de largo alcance, de más de 5.000, 6.000 kilómetros, que son los misiles que podrían lanzarse mutuamente en un holocausto nuclear los Estados Unidos y la Unión Soviética. El tratado START, el último que se negoció en el año 91, en un momento de gran debilidad y de crisis en Rusia, y ya en Rusia, digamos, la Unión Soviética que estaba cayendo, planteó congelar en un nivel muy alto, pero congelar la cantidad de cabezas nucleares estratégicas alrededor entre 5.000 y 6.000 cabezas nucleares cada uno. Para que tengan una idea, si cada una de estas cabezas nucleares estratégicas tienen como mínimo una potencia de 10 Hiroshimas, quiere decir que las capacidades nucleares solamente estratégicas, sin contar armas nucleares tácticas o de mediano alcance, son las equivalentes a 10.000 explosiones de Hiroshima, digamos, ¿no? Para que la gente, digamos, un congelamiento en un nivel muy alto. Este acuerdo vence en diciembre del 2009. Quiere decir que los dos gobiernos, que a su vez por razones económicas y estratégicas y además porque no perciben mutuamente que necesiten más cabezas que eso y tal vez necesiten menos, digamos, teniendo en cuenta que los que van atrás de ellos dos tienen el 10% o menos, mucho menos de cabezas nucleares estratégicas. Para darse un ejemplo, China tiene menos de 200 cabezas nucleares estratégicas, ¿no? En ese sentido, los dos, por razones económicas y estratégicas, tienen incentivos para negociar. Pero como siempre se plantea una negociación, antes hay que plantarse de una posición de fuerza, digamos, ¿no? Pero la idea es que el gobierno de Obama y el gobierno de Putin, al menos en este punto, tienen un incentivo a, digamos, a renovar o a tratar de hacer un tratado aún mucho más importante en nivel de reducción de cabeza que el START. Y en este sentido, ¿el plan de Rusia en qué consiste? En este sentido, el plan de Rusia no es lo que está buscando Rusia en un momento, este año y el próximo, que van a ser años de no vacas gordas en Rusia, ni en Estados Unidos, pero mucho más en Rusia, pues es un país con mayores vulnerabilidades frente a esta crisis por el derrumbe del precio del petróleo, que era una gran exportación. La idea que está tratando de hacer el Ministerio de Defensa ruso es reducir la cantidad de hombres, reducir la cantidad de armamentos convencionales, en muchos casos anticuados, ¿no?,